Barra de Opinión presenta. Lo que no puede hacer un escritor ante su oficio es negarlo, es mentir y decir esto es mío cuando no lo es. La cultura no puede ser un territorio de la impunidad. O sea, si tú como observador de la realidad estás criticando la corrupción en otros ámbitos, pues no puedes ejercerla en el tuyo propio. En nuestro país, en los países centroamericanos, la legalidad es un lujo. Originalmente era la guerra contra el narco, después la guerra contra el crimen. Creo que tristemente quedará, Sabina, como la guerra de Felipe Calderón. Colombia es el país que más ha invertido en libros en todo el planeta, el que ha hecho las mejores bibliotecas y las ha hecho en zonas críticas. La cultura transmite valores que impiden, por ejemplo, corromperte, que impiden ejercer la violencia, que impiden el machismo, que impiden una serie de cosas que están en los códigos del narcotráfico. Una de las cosas más disidentes es sentirse bien. O sea, todo conspira contra tu felicidad. Entonces, la felicidad es un acto rebelde extraordinario. Juan Villoro, qué gusto que estés aquí a final del año. Bienvenido. Muchas gracias, Sabina. Vamos a hablar de cosas importantes, relatos importantes que han sucedido. Bueno, empecemos. Philip Roth deja de escribir. Sí, hombre, es una noticia bastante curiosa, sobre todo porque Philip Roth ha sido uno de los escritores más prolíficos, yo creo que de todos los tiempos. Escribió 31 libros, era así como el Balzac de Newark. Algunos libros son un poco reiterativos, siempre el tema del erotismo, la comunidad judía, sí. el viejo Newark en el que él encerrado en una casa en el bosque, escribiendo, ¿no? Exactamente, era como un monje, luego parece ser que se iba a una alberca, nadaba muchísimo, se mantenía en forma para seguir escribiendo y hacía ya muy poca vida social. Entonces este monje de una productividad imparable de pronto dijo, basta. ¿No? Y termina, el último es Némesis, ¿no? El último es Némesis. Que es uno de sus mejores, ¿cierto? Es buenísimo. Es buenísimo. Que tiene que ver con la polio y el tema moral. Pero, no, exacto, pero también tiene que ver con la fatalidad de la vida. O sea, si creemos que le vamos a entender a la vida y vamos a capturar todas sus causas, efectos, es imposible. Bueno, yo pensaría que tiene que ver efectivamente con la fatalidad, porque hay cosas que son del destino que no puedes controlar. Como que te dé polio, ¿no? Porque esto es lo que narra. La parte de culpa y de responsabilidad, que es un entrenador de deportes que quiere proteger a los niños, hay una epidemia de polio. Ve viendo cómo se van contaminando los niños. Y la gran paradoja es que tratando de salvarlos, él se convierte en un portador del virus, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento de culpa en que él, que quiere salvar a los demás, protegerlos, es el que los está envenenando a todos. Pero hace un juicio terrible sobre este portador de polio. Dice, él no es culpable de portar polio, pero sí es culpable de sentirse responsable de todos. Esa es una de las paradojas ¿qué moral más especial, ¿no? Pues es una de las paradojas de la redención, porque muchas veces quien quiere actuar bien acaba involuntariamente cometiendo el mal. Yo escribí hace poquito una novela que se llama Recife y al principio aparece un buzo asesinado y poco a poco se sabe que este hombre que era un tipo que estaba invadido de un deseo de bondad, de resolver por su cuenta todos los problemas, entonces queriendo tomar las riendas del destino en sus manos, acabó cometiendo involuntariamente unas imprudencias que hicieron mucho daño. Entonces a veces el bien a ultranza, el buenismo, o sea, la ideología del bien, sentirse que uno va a resolver todo por su cuenta, puede causar problemas. Y ahorita que te lo estoy diciendo, pues quizá hay una influencia de Némesis de Philip Roth. Pues fíjate, yo creo que volveremos al tema del bien y el mal en cuanto entremos a los relatos nacionales. Pero este post-it que pone Philip Roth en su refrigerador, que es algo así como, por fin descanso lejos de la maldita máquina de escribir, ¿no te golpeó horrible? No, terriblemente, por muchas razones. Primero porque, como te decía, es un autor muy prolífico, digo, como por ejemplo hay artistas como Woody Allen, de que estás acostumbrado a que cada año va a ser una película mejor o peor que las anteriores, pero que es una presencia. Sí, la novela anual de Roth, ¿no? Exactamente. Y entonces a mí me parece que él, cuando decide tomar esta actitud de irse hacia el silencio, parece ser que fue inmediatamente después de terminar
la novela Némesis, pero no quiso anunciarlo, porque temió que le pasara lo que le sucede luego a muchos toreros o a muchos cantantes que hacen una gira interminable de despedida. Dicen, ya me voy, pero en realidad no se quieren ir. Ahora sí que te vas y no te has ido. Y el torero quiere morir en el ruedo y el cantante en un auditorio. A mí me golpeó porque yo siempre tengo esa tentación. Yo ahorita estoy escribiendo una novela que llevo 2 años y medio y entonces digo, ¡qué libertad! Yo creo que él se acordó que está vivo. Y eso no, ¿qué edad tiene Philip Roth? Va a cumplir 80 años en marzo de 2013. Y dice, quiero estar en la libertad de estar en la vida y no narrando la vida. Sí. Ahora, hay un detalle que a mí me impresionó muchísimo. Y es que cuando él dijo, esta probablemente es mi última novela, pero no sé si es así, él empezó a releer autores que había disfrutado muchísimo 50 años antes, Conrad, Dostoyevsky, Turgenev. Y luego hizo algo que a mí me parece peligrosísimo, que es releyó todos sus libros en sentido inverso. O sea, comenzó por Némesis y son 31 libros. Y se dio cuenta que el primero, ¿cómo se llama? El llanto de Portnoy era el mejor de todos, ¿no? Ahí se detuvo. El lamento de Portnoy es el primero que lo lanza a la fama, es del 69. Llega ahí y tenía 3 libros o 4 antes. Mira. Goodbye Columbus es el primero, es una novelita y unos cuentos, pero ya no llegó ahí. ¿Y qué saca en concreto? Pues mira, ¿Se volvió mejor escritor o peor? Mira, él terminó diciendo una frase no literaria, sino una frase de esfuerzo de un boxeador, Joe Louis, y dijo, hice lo que pude, lo mejor que pude, eso. Con los recursos que tenía a mano. Exactamente, fue lo que dijo Joe Louis. Yo cuando pensé mucho en ti cuando haces estas metáforas con el fútbol, ¿no? Que grandes temas de pronto los reduces a la pelota y uno inevitablemente se ríe, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que en el caso de él, usar a un boxeador era un poco como... Yo creo que fue también un gran esfuerzo, ¿sabes qué? Releerse. Yo creo que es algo muy peligroso someterte a ese examen de conciencia. Es casi un acto religioso de tratar de expiar todas tus culpas y decir, ahora mi castigo es releerme por completo. Y yo creo que ese acto de relectura fue lo que dijo, ya no puedo más. O sea, se silenció con su propia voz. Dijo, esto es demasiado. Y además, cuando tú te relees, yo creo que un escritor, si es verdaderamente alguien autocrítico o que es un inconforme y por eso escribe, que la mayoría de los escritores interesantes son así, pasa lo que le pasaba a Onetti cuando se releía, que decía de pronto, pobre Onetti, ya nunca va a escribir tan bien, ¿no? Cuando algo le gustaba. O decía después decía, pobre Onetti, lo pudo haber hecho mejor cuando no le gustaba. Entonces hay una insatisfacción siempre en la relectura y además este castigo de leer primero a Dostoyevsky, Conrad, Turgenev y luego leerse a sí mismo, dijo basta. Oye, ¿no? Juan, la discusión moral del mundo literario, ¿se vale plagiar o no se vale plagiar? No, esa no es la pregunta, pero el caso Bryce. No, pero sí es una pregunta interesante, Sabina, porque yo creo que hay dispositivos literarios muy interesantes para plagiar. O sea, por ejemplo, Enrique Vilamatas ha creado personajes que están enfermos de literatura, son personajes intoxicados, confunden como el Quijote la vida exterior con la vida interior, con lo que han leído. Su biblioteca es la realidad. Entonces, en El mal de Montano, él tiene personajes que hablan de pronto como Beckett. Tú no sabes, si no has leído a Beckett, que a lo mejor es Beckett o que a lo mejor es Marcel Duchamp, el ajedrecista, ya no el artista plástico, sino el ajedrecista que tiene unas sentencias extraordinarias y así sucesivamente. Entonces, si tú inventas un dispositivo de ese tipo, naturalmente te puedes apropiar de los demás. Bueno, y esta Saramago El año de la muerte, claro, ahí metes a Pessoa, por ejemplo, y no sabes qué es de él y qué es de Pessoa. Y su último libro es la reescritura del Nuevo Testamento, ¿no? De el la Evangelio historia según Jesucristo. Sí, pero hay una actitud literaria, digamos, está documentado que por lo menos son 30 plagios. Yo leí como 4. Y son idénticos. No, o sea, le cambió una palabra. Claro, no, en el caso de Bryce es una situación complicada, que es simplemente una apropiación de un texto ajeno, ¿no? Que yo creo que en términos deportivos equivaldría al dopaje, por ejemplo, ¿no? El tomar energías que no te corresponden y que los demás no están usando. Francamente son robos. Sí, son robos. O sea, y además tacharle el nombre del autor y además estaban calculados, pues, o sea, tomaba de autores no internacionalmente conocidos y los llevaba a otro país y ahí los publicaba, ¿no? Sí, es un robo y uno humanamente puede entender que un escritor, y además un muy buen escritor como
como Bryce Echenique. A mí hay libros de él que me han encantado, por ejemplo, La vida exagerada de Martín Romaña, Un mundo para Julius. Que hubiera hecho esto, pues puedes entender problemas psicológicos, personales, de salud, etcétera, ¿no? Lo que yo creo que es complicado y fue lo que se debatió en México, creo que con bastante altura, es el tema de cuál es la ética que debe tener un escritor a fin de cuentas. No se le puede pedir que sea un marido perfecto, no se le puede pedir que sea el mejor ciudadano, que sea un héroe de la patria. Si es todo imagínate eso, qué bueno. Artaud, ¿no? Es un criminal, bueno, exacto, Luis Fernando Celín, que apoyó a los nazis, que era colaboracionista. Ha habido Günter Grass, que reveló que había estado en la SS, se le debe quitar el premio Nobel, pero una cosa son las actitudes fuera del campo de la profesión y otra es tu propio oficio. Lo que no puede hacer un escritor ante su oficio es negarlo, es mentir y decir esto es mío cuando no lo es. Yo considero que los que tienen la responsabilidad allí para regresar a Philip Roth es el jurado. O sea, ¿por qué nos cargan este problema a nosotros? Todo el mundo sabía lo de Bryce, pueden ser muy amigos de Bryce, pueden ser grandes admiradores de Bryce, pero ¿por qué nos cargan a México en nuestro momento histórico, donde tenemos un problema con la corrupción grave? Eso es muy importante. Donde ya hay, tenemos cerca de 90,000 muertos a raíz de este juego de el bien, el mal, la inmoralidad. ¿Por qué nos cargan este problema a nosotros ahora? Y además la cultura, eso me parece muy interesante la comparación que haces, porque la cultura no puede ser un territorio de la impunidad. O sea, si tú como observador de la realidad estás criticando la corrupción en otros ámbitos, pues no puedes ejercerla en el tuyo propio. Yo creo que el jurado, queriendo premiarlo, lo castigó. Hay algo que quizá nuestras madres, que son psicoanalistas, podrían ayudarnos a entender, porque desconfiaron de la capacidad crítica de la sociedad mexicana. Exacto. Y pensaron que la gente iba a decir lo premiaron y habría dos locos que levantarían la voz. Es un acto de desprecio a México, francamente, ¿no? Yo creo que es un acto, sí, de ignorancia respecto a la capacidad crítica de una sociedad que muy respetuosamente, sin poner en duda el talento literario del autor en otras novelas y sin meterse con su vida privada, dijo, perdón, pero los dineros públicos, $150,000 no se pueden entregar así. Y hace poquito... Y sí se entregaron, ¿eh? Se entregaron como una pizza. Se entregaron a domicilio. A domicilio. Y eso también es una cosa muy grave, porque ahí también acabaron humillando ya a todo mundo. ¿Qué clase de premio es el que te dicen? Es como que tú me hubieras invitado aquí a tu casa, ¿verdad? Y me dice, oye, pero no pases de la cocina, ¿eh? Sí te quiero invitar, pero ya al salón no vas a entrar. Entonces, es una humillación dar un premio a una persona que no quieres recibir. Así es. Hablemos de otros relatos que se están construyendo. Uno muy interesante es el proyecto de Alma Guillermo Prieto, en el que participaste. Cuéntame de esto. Toman una cantidad de personas que creo que son 72. 72. Son los migrantes centroamericanos que murieron antes de cruzar la frontera con los Estados Unidos. Los detuvieron y trataron de incorporarlos al narcotráfico. Ellos querían trabajar en los Estados Unidos, estaban dispuestos a cruzar ilegalmente la frontera, pero no eran criminales, no querían incorporarse a ningún cártel. Quedaron muertos y muchos de ellos no se sabía ni su origen ni su nacionalidad, porque venían de distintos países de Centroamérica. Alma Guillermo Prieto hizo algo que me parece importantísimo, que es prestar atención no a los protagonistas de la violencia, quienes la cometen, sino a las víctimas, ¿no? Durante mucho tiempo hemos estado leyendo de capos, de narcos, de cárteles, pero sabemos muy poco de quiénes son los que pierden la vida, y esa es la verdadera noticia de la violencia, no el hecho de sangre, sino la vida que se pierde con la sangre. Entonces propuso un ejercicio de restitución. 72 autores nos encargamos de escribir cada uno de nosotros una semblanza de uno de estos muertos. Y cada uno de estos personajes son reales. Todos los personajes son reales. Ahora, algunos teníamos más información que otros. Como yo fui de los primeros en escribir, no sé si incluso el primero, pues la verdad aproveché uno de las víctimas de las que había más información, un hondureño del que se conocían cosas, se sabían sus parientes, había declaraciones. Entonces, por ejemplo, mi texto es una reconstrucción en clave de crónica, de una pequeña biografía hasta donde yo pude hacerla de esta persona. Pero ya hubo otros que solamente tenían un nombre y entonces especularon, lo cual también fue muy interesante, sobre las condiciones esenciales de esta gente, el miedo, la falta de identidad, un cuerpo desconocido tirado en un breñal. En tu caso es periodismo, es decir, te ciñes a los datos que encontraste. Sí, en mi caso todos los datos son reales. Aunque te permites hacerlo pensar. Claro, yo conjeturo un poco
sobre alguna situación, por ejemplo, de peligro que pudo haber tenido en su país o de miseria que pudo haber contemplado, algo que es muy real. Yo califico, por ejemplo, la catedral como una catedral de repostería, ¿no? No sé qué pensaría él, es mi descripción, o sea, que hay un elemento subjetivo, pero todos los datos son reales, los nombres, las declaraciones de su tío son reales. Es muy interesante también que eliges un personaje que está fuera de la ley. Él tiene una vida ilegal y tienes una frase fantástica que es el lujo de la legalidad. En nuestro país, en los países centroamericanos, la legalidad es un lujo. Efectivamente, hay mucha gente que no quisiera estar fuera de la ley, pero no tiene dinero para arreglar sus papeles. La paradoja de tanta gente que va a los Estados Unidos donde hay trabajos disponibles, pero no hay las condiciones legales para ejercer esos trabajos, y que son explotados precisamente por ser ilegales. Entonces, gente que lo que más quisiera es entrar a la ley y no la dejan, ¿no? Que es una de las grandes paradojas de Estados Unidos, el país que tiene más presos en la tierra. Los autores que están, entre otros, son Mariclera Costa, Sergio Aguayo, Roger Batra, Lolita Bosch, Carla y Juliana Fesle, Alma Guillermo Prieto, misma, Miriam Moscona, Diego Osorno, Guillermo Osorno, Braulio Peralta, Elena Poniatowska, Juan Villoro, Jorge Volpi, José Woldenberg. ¿Dónde se pueden leer los textos? Está publicado por Editorial Almadía, esta editorial independiente de Oaxaca que está haciendo un trabajo sensacional. Yo he publicado varios libros con ellos y se asociaron con Alma Guillermo Prieto para este proyecto. También hay podcasts, entonces si alguien entra en la red y busca 72 migrantes, puede oír narraciones a propósito de ¿Narraciones esto. en voz de quién? En voz de locutores, que se hizo un proyecto con locutores, actores que le dieron voz a las historias, entonces también se puede escuchar, porque la idea era crear un retablo de palabras, pues que se pudiera leer, pero que también se pudiera oír y que los nombres de estas personas no desaparecieran. Se llama 72 migrantes. Y 72migrantes.com. Ahí se puede... Hay un sitio en donde se puede obtener toda la información. Y una cosa que también me parece muy interesante en este giro de empezar a entender el tema a partir de las víctimas es la participación de las mujeres. O sea, las mejores crónicas que existen son o bien la iniciativa de Alma Guillermo Prieto o bien, por ejemplo, las crónicas que ha hecho Daniela Rea o que ha hecho Marcela Turati, justamente para entender el problema, no a partir de quiénes están cometiendo los delitos, sino quiénes están perdiendo la vida. Juan, yo te leo en el periódico Reforma, siempre me divierto mucho, a veces me pongo muy seria, pero casi siempre me divierto mucho. Siempre me pregunto, ¿está escribiendo hechos reales o esto es ficción? Mira, generalmente yo escribo hechos reales, porque el compromiso del periodismo tiene que ver con la verdad. Lo que pasa es que hay dos tipos de compromiso con la verdad a partir del periodismo, así me lo parece a mí. Cuando tú narras un hecho público, hablas de una persona conocida y en ese caso eso puede y debe ser verificable, entonces tú tienes que ceñirte absolutamente a todo lo que ocurrió como algo real. Pero cuando tú cuentas episodios de la vida privada, que por su naturaleza es algo que no necesariamente se tiene que conocer, o sea, yo creo que la privacidad de la gente es importante, la discreción respecto a ciertas cosas. Entonces tú estás narrando cuestiones, yo de pronto hago como narraciones de los misterios de la vida real. Y un amigo mío vivió una circunstancia muy peculiar que me parece emblemática de nuestra época. O sea, yo no narro caprichosamente algo que a mí me gustó como una historia, porque eso podría ser un cuento, sino narro una historia que a su modo resume nuestra época. Pero son verídicas. Casi todas son, digamos, yo diría un 90% verídicas. A veces cambio el nombre, ¿verdad? Para que la persona pues no se sienta. Incluso muchas veces lo digo, un amigo al que llamaré Franco, al que llamaré Chacho, ¿no? No siempre lo digo porque el lector ya sabe que lo digo y para no repetir el recurso. Es que es muy curioso en tu literatura, en El filósofo de Clara, yo estaba a punto de reconocer que es una obra de teatro tuya maravillosa. Yo estaba a punto de reconocer al filósofo, pero no lo reconocía porque además no conozco realmente filósofos. Pero siempre me pregunté, ¿esto es un personaje real, basado en lo real? ¿Cuál es tu pacto? ¿Cuál es tu amalgama entre realidad y ficción? A ver, yo creo que son distintos niveles, ¿no? Cuando uno escribe una crónica, por ejemplo, acompañé a Salman Rushdie a Tequila, todo lo que iba yo a vivir y todo lo que yo iba a escribir sobre Salman Rushdie tenía que ser verídico. Llegamos a la fuente originaria del tequila y todo lo que pasó ahí.
tiene que ser comprobable. Cuando escribo algo de vida cotidiana que incide en aspectos de la vida íntima, de la vida privada de ciertas personas que no tiene por qué ser verificado, me tomo alguna pequeña libertad de cambiar el color de una camisa, de ponerle un apodo, de jugar con alguna anécdota, pero simplemente para que esa historia que resume un aspecto de nuestra época sea digámoslo así, más eficaz como tal, y además también para proteger a las personas reales. Pero luego está ya la ficción. La ficción, El sí. filósofo de Clara es una obra de teatro que, como muy bien dices tú, pues tiene que ver con el ambiente en el que yo crecí. Digamos que si tú pusieras un niño de 4 años en ese escenario, sería un poco el clima en el que yo crecí, el ambiente en el que yo crecí, porque mi padre era filósofo, te ríes, socarronamente. Bueno, es que hay unas escenas, la esposa del filósofo, él exige una devoción absoluta, se hinca y le besa los pies. Sí, hay es cosas así, maravilloso. digo, todo eso es teatralización, ¿no? Pero yo conocí mucho la inmensa soberbia de los filósofos, el autoritarismo de los filósofos y luego los impedimentos emocionales de personas profundamente inteligentes. Muchas veces pensamos que alguien que razona muy bien entiende su propia vida perfectamente y no es así. Claro. Hay gente que es un desconocido de sí mismo y es muy torpe para los afectos. Y entonces yo de niño básicamente las personas que conocí fueron filósofos y para un niño son seres muy extravagantes porque son seres que viven en una nube, en una abstracción y manejan una serie de agresiones o de afectos muy distintos a los de los códigos habituales. Entonces hay elementos ambientales que son muy autobiográficos. Pero fíjate que me acaba de pasar una cosa curiosísima. El Fondo de Cultura Económica publicó un libro, que era un libro maldito, que no se iba a publicar, que es un libro del filósofo español José Gaos, que fue el gran maestro de una generación de filósofos en México, entre ellos mi padre. Gauss le pidió en 1958, cuando yo tenía 2 años, de modo que no me pude haber enterado de eso, a 4 de sus mejores discípulos, los que juzgaba los más importantes, que escribieran por qué eran filósofos, su relación con la vocación de pensar. Y ellos eran Emilio Uranga, Ricardo Guerra, Alejandro Rossi y Luis Villoro, mi padre. Los conocí muy bien a todos. Ellos se rebelaron contra su maestro y le dijeron que era una falsa pregunta, que no era una pregunta filosófica, porque la vida privada no tiene que ver con el pensamiento. Ellos se describen como razón pura y no encuentran una identidad entre su vida y el pensamiento, porque dicen es totalmente anecdótico lo No, que que nos nuestras pasa. madres psicoanalistas dirían, están locos. Exactamente, exactamente. Entonces, en la obra de teatro pasa justamente eso. Ellos escribieron un poco contra su maestro y luego se pelearon todos entre sí, se agredieron mucho, compitieron y el profesor Gauss dijo, no, esto no lo podemos publicar porque sería la ruina del ambiente filosófico mexicano. Lo guardó en un cajón y ahora es un documento histórico muy valioso. Ahora, en mi obra de teatro, en El filósofo de Clara, el protagonista de pronto dice, yo tuve 4 alumnos. Yo no sé por qué dije 4. ¿Quiénes fueron esos 4 alumnos? Y luego, bueno, resulta que uno de ellos es su propia esposa, etcétera, ¿no? Y 4 alumnos que se le revelaron los 4. Los 4 lo superaron y se pelearon entre sí. Esto es antes de conocer esta historia, Claro, o por lo menos entonces- conocer conscientemente de esa Entonces historia. ¿sí? yo no sabía nada de esto, mi padre incluso lo había olvidado, le acabo de regalar el libro porque le conseguí un ejemplar, él no sabía que se había publicado. Entonces es una situación, digamos, como del ambiente en el que tú vives y hay ciertas cosas que tú captas y que probablemente sí sucedieron así, pero que tú desde la intuición literaria las estás narrando, como esta bronca de filósofos neuróticos. Volvamos al periodismo y a la dimensión nacional. En 2010 ganaste el premio Rey de España con un reportaje llamado La Alfombra Roja. Sí. Un reportaje, bueno, La Alfombra Roja es el río de sangre Sí. que ha dejado la guerra contra, ya tenemos que hablarle por teléfono a Felipe Calderón para preguntarle cómo se llama, ¿no? Originalmente era la guerra contra el narco, después la guerra contra el crimen, Creo que después la luchita Sí. contra nuestros malestares. Creo que tristemente Sí. quedará, Sabina, como la guerra de Felipe Calderón. O sea, creo que fue una guerra sin consenso, fue una guerra que ni siquiera el propio partido del presidente, el PAN, estuvo de acuerdo en avalarla. No fue una guerra de Estado, no hubo alianzas, la sociedad civil no participó de nada en las decisiones, fue una guerra presidencialista. Tú tienes esta imagen que más o menos es así. Felipe Calderón prendió un cerrillito, vio que estaba en un cuarto lleno de dinamita y ¡pum! El resto son estos 6 años.
Sí, pues él quiso saber cuál era la dimensión del enemigo y la averiguó de la peor manera, ¿no? Cuando tú entras a un lugar donde te dicen, cuidado, algo puede explotar y dices, a ver, y enciendes un cerillo, te chamuscas las cejas y bien te da. Lo normal es que explotes y fue lo que pasó, ¿no? Fue lo que pasó. Sí. Y la ¿no crees alfombra que roja también, trata un poco de eso. ¿no crees también que fue una guerra moral, con una moral que ya no tiene nada que ver con nuestro siglo? Una guerra de moral católica, o sea, los buenos y los malos. Si nosotros atacamos a los malos, que son estos traficantes de droga y criminales, todo mezclado, ¿no? Los malos del país. Si nosotros vamos detrás de los malos del país, nosotros nos convertimos en buenos para la población y la divina providencia va a decidir que nosotros ganemos. Sí. Sí, una cruzada entre formas integristas del catolicismo, porque los narcos son católicos, todos ellos. Todos consideran que se van al cielo después de comprarle una casa a su madre por haber sido sicarios y tienen además algunos santos paralelos como Malverde o la Santa Muerte, etcétera. Claro, bueno, sí, es que me hiciste pensar ahorita en Romney. ¿Qué estará pensando Mitt Romney sobre Dios, no? O que se ha sabe comprobado contar los votos. Que se ha comprobado que no existe o que no lo quiere, ¿no? ¿Y cómo vamos a salir de esta, Juan? Pues yo creo que nos va a costar mucho trabajo. A mí me parece que los mexicanos de pronto nos ponemos un poco arrogantes, somos tantos que nos sentimos una superpotencia y nos damos el lujo de condenar fácilmente a otros países. Sí. Entonces decimos que nos estamos colombianizando. Y yo siempre digo, ojalá, porque Colombia estuvo peor que nosotros en los años 80, pero ha demostrado cómo se sale de esto. Y no se sale mandando exclusivamente señales militares, ¿no? El Plan Colombia fue una parte de la estrategia de Colombia, pero ellos han demostrado que toda bala es una bala perdida. O sea, la verdadera recuperación del país es reconstruir el tejido social, crear oportunidades de empleo. Colombia es el país que más ha invertido en libros en todo el planeta, el que ha hecho las mejores bibliotecas y las ha hecho en zonas críticas, por ejemplo, la Biblioteca España en las colinas de Medellín, que es el escenario de la novela de Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios. Es como si aquí se hiciera un gran centro cultural en Badiraguato, que todos sabemos que es una meca del narcotráfico, pero no se atiende de una manera cultural y educativa. Pasaremos a guerra y cultura, que es un tema también que has tratado, pero antes, en vista de esto de la legalización de la marihuana, ya son 17 estados en Estados Unidos que puedes fumar marihuana si tienes una receta, que a veces te dan los mismos que te venden la marihuana. Pero además va a pasar por va a haber votaciones en Massachusetts, en Arkansas, en Montana, y se van a ir juntando. En vista de eso, nosotros, ¿que no te parece absurdo que no legalicemos? Totalmente absurdo. Además, el gran congreso internacional que hubo en México al respecto fue inaugurado por Calderón, y Calderón en la inauguración dijo que estaba en contra de lo que todavía no se había dicho, pero que era la posibilidad de despenalizar ciertas drogas. Ahora empieza a apuntarse ya al 11:45 a la posibilidad de que algo se legalice, pero ha estado fanáticamente en contra de esto. ¿Y crees que se atrevan los priistas a legalizar? Yo creo que desgraciadamente va a ser una reacción tardía y reactiva. Yo creo que en cuanto se empiece a legalizar en algunos estados, en los Estados Unidos, entonces se va a ver como algo viable entre nosotros. Pero deberíamos tomar la vanguardia porque somos nosotros los que estamos poniendo los muertos en esta guerra, ¿no? Y además que nosotros tenemos la oportunidad de hacer una industria de esto. Sí. Podemos ser los grandes exportadores. No, de veras, yo creo que debemos pedir, ¿cómo se llama la patente? Denominación de origen. Exacto. Por ejemplo, Acapulco Gold. Además, exactamente, porque eso se va a convertir pues como el coñac o el tequila. Va a haber calidades distintas. Así es. Va a ser un producto mejor o peor y México puede ofrecer una marihuana extraordinaria. Bueno, cuando Roosevelt firmó el documento en donde se despenalizaba el uso del alcohol en Estados Unidos, a continuación tomó un tarro de cerveza y brindó con la gente presente, su gabinete, y todos bebían ¿Te imaginas a Peña Nieto legalizando y a continuación diciendo, señores, prendan su chubí? Ajá. Si ¿no? Se lo prende él, a lo mejor se le electriza el copete, ¿no? Sí. Pero por ahí debería ir, ¿no? Si fuéramos sensatos, si creyéramos en nosotros mismos. Sí, y también además la posibilidad y la libertad de prescindir de eso. O sea, a mí me parece que es extraordinario que se legalice y me parece también extraordinario que alguien diga, perdón, yo no voy a consumir nunca. Pues no. Y no quiero participar en un toque y rol. Ok, claro, pero no se trata de volverla obligatoria, ¿no? No. Eso no debemos hacerlo. Para nada, no, ni tampoco de pensar que una gente por
por fumar marihuana es necesariamente más alivianada, ¿no? O sea, Sí. se puede ser fascista y marihuana. Claro, y hay una distinción entre consumir marihuana y ser adicto, que es la misma distinción entre tomarte una copa de vino y ser un alcohólico. Exactamente. Sí hay Sí. un trecho y es importante que nos cultivemos al Sí. respecto, que sepamos. Sí. Yo ya estoy cultivada. Yo de hecho, digo, yo fumé en mi adolescencia y aprendí mucho. Y ya no la uso porque Sí, me yo aprendí, cansa entre otras mucho, cosas, me que aburre aplatana cosas. mucho Exacto. y yo aprendí que no me gusta. Claro, Es una yo de las creo cosas que no me también gusta. Sí. tiene edades la marihuana, tiene más efecto en los adolescentes, tienen más que aprender, te tienen que soltar eróticamente, se tienen que tocar más. Y después, pues ya no la siento tan, a mí ya no me parece tan relevante en mi vida. No he fumado marihuana hace mucho, pero porque no he querido, porque de hecho se fuma con bastante Sí, libertad en México. A eso es a lo que yo iba, que una de las grandes, digamos, enseñanzas de las libertades es el derecho a no ejercerlas, ¿no? Claro. Entonces tú no lo haces porque no quieres, pero eso es extraordinario, no hacerlo porque no quieres y no porque no puedes. Ahora, los números, se dice que en México solo el 5.6% ha aprobado la marihuana. A mí me llama mucho la atención el número, Eso yo a mí no me lo parece creo. que es como el rating de la televisión cultural, que nunca sabe nadie quién la vio. No. Sí, ¿no? Sí, A sí, mí se me sí. hace que están diciendo que la gente dice, no, nunca he fumado. Sí. ¿No? Es que es difícil que algo que es ilegal se Claro. acepte, ¿no? Como públicamente, como que tú haces eso, ¿no? A mí con las encuestas siempre hay que tomar en cuenta cuáles son las motivaciones de la gente. Por ejemplo, cuando se evalúa al presidente de México, o sea, a la gente le preguntan, ¿está usted conforme con la economía? No. ¿Con la seguridad? No. ¿Con las relaciones exteriores? No. Y con el presidente dice sí. Pero, y ahí hay como una relación, por ejemplo, yo creo que supersticiosa, que es como negar a Dios, es como decir, el avión está en picada Claro. y odio al piloto. Claro. Entonces tú dices, no, a ver, el avión se está Claro. cayendo, pero respeto al piloto y ojalá todavía pueda aterrizar. Claro, respeto a la investidura Exactamente. presidencial. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa? Se evalúa un símbolo que es digamos, un símbolo que como tal se considera más o menos intocable, más allá de su rendimiento, que en otras preguntas es totalmente criticado. ¿Cómo juega la cultura en esta reconstrucción del tejido? Dame imágenes, Pues porque mira, yo siempre creo que queda tiene- muy abstracta esta conversación de la cultura y la guerra. Mira, a ver, pensemos en lo siguiente. México tiene 7 millones de ninis, muchachos que ni estudian ni trabajan. Es la cifra oficial reconocida por el presidente. Son muchísimos. Sí. Es la mitad de todo Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esa población inmensa, que puede ser la mitad de un gran país latinoamericano, ¿qué opciones tiene en la vida? Pensemos en un muchacho de 18 años. ¿Qué le ofrece el narcotráfico? Le ofrece sentido de pertenencia, dinero rápido, códigos compartidos, ¿no? Tatuajes, emblemas, una satisfacción personal, autoestima, sexo, gratificaciones de distinto tipo, contacto con las otras, destino, y todo además Épica, poder. y todo bañado por el riesgo. Y mucha gente Sí. piensa que el riesgo es algo que todos rehuimos, al contrario. O sea, basta que alguien te diga, no te acerques a esa chica, es muy peligrosa, para que te quieras su teléfono de inmediato. O sea, el peligro atrae de alguna manera. Ajá. Hay gente que juega la ruleta rusa, practica deportes extremos. Entonces, el peligro es una posibilidad de la muerte, pero también un atractivo. Entonces, ¿qué sustituye a esto? ¿Ves esos 7 millones de niños, de ninis que tienen esa opción concreta, tangible en México? Y no hay opciones religiosas, laborales, educativas, sindicales, políticas distintas que les propongan, deportivas, que les propongan algo equivalente. No tienen ninguna otra salida. Entonces ahí es donde entra la cultura, yo creo que como un proyecto de sanación social. Es decir, si la cultura les puede otorgar todas estas gratificaciones a la gente, que creo que para eso existe justamente la cultura, pero para ello tienen que acceder, tienen que tener posibilidades de entrar a una biblioteca, tener talleres, discutir con gentes. Lo que sucede, por ejemplo, en las cárceles de máxima seguridad en los Estados Unidos, que es una de las grandes paradojas de ese sistema. Estados Unidos tiene casi el 30% de los presos de todo el planeta. O sea, digamos, es una sociedad que ha fracasado y se ha castigado a sí misma. Una vez en la cárcel, tiene un programa educativo sensacional que se llama Arts in Corrections, en donde los presos pueden pintar, hacer teatro, bailar, etcétera, antes de pasar al callejón de la muerte y ser gaseados o que les den la inyección letal. Yo hice un reportaje sobre eso
y con lágrimas en los ojos ellos me hablaban de lo que habían descubierto a través del arte y cómo si esto hubiera sido un programa de prevención, nunca hubieran hecho lo que ellos hicieron. O sea, se les da como una gratificación, casi como la última voluntad, el último cigarrito del que va a ser fusilado, ¿no? No se les da como algo que los puede rescatar en vida e integrar a la sociedad. Y ese es el valor de la cultura. La cultura crea ese tejido social. Y la cultura transmite valores que impiden, por ejemplo, corromperte, que impiden ejercer la violencia, que impiden el machismo, que impiden una serie de cosas que están en los códigos del narcotráfico. Sensibiliza también. Por supuesto. Te enseña a contar tu futuro, ¿no? Sí. A inventarte un futuro. Si no has leído, no puedes inventarte un futuro. Y le da lo que tú decías hace rato, le da un relato a tu vida y por lo tanto un destino. Sí. Y eso es muy importante. O sea, te cuentas tu vida con un orden que no tiene cuando no sabes qué hacer, cuando careces de vocación. Sí, cuando estás en el puro impulso, que es el caso de... ¿Y cómo ves la posibilidad de que... ¿Cómo te lo imaginas? ¿Una cruzada cultural? Tiene que haber una voluntad del Estado para que haber una voluntad mayúscula, ¿no? Exactamente, de dejar de entender el tema del narcotráfico como un problema exclusivamente militar y entenderlo como algo que a la larga solamente se soluciona si pasa por la educación, por la cultura y que también tiene aristas financieras, políticas, de negociación con Estados Unidos que son muy importantes porque, digamos, la droga en el mundo es institucionalizada básicamente a través de la DEA, o sea, la Drug Enforcement Administration, o sea, no es Drug Prevention Administration, es quien sabe cómo son los flujos de la droga en los Estados Unidos. Nosotros no conocemos prácticamente nada de eso, no sabemos quiénes son los capos, pero existen, no sabemos cómo se reparte la droga. Lo que hace la DEA es controlar los excesos, si alguien incumple con territorios y todo, los va deteniendo. Entonces, eso más o menos está controlado, pero digamos, todo queda en la oscuridad. En cambio, los personajes, los delincuentes, las historias quedan de nuestro lado, o sea, lo que se cuenta, lo que se dice, y eso también es algo, es una desproporción total en el problema, porque en Estados Unidos está institucionalizado el consumo, aunque sea ilegal, y en México está satanizado cualquier actividad vinculada con el tráfico de drogas. Hemos tenido muchos relatos este sexenio en las artes sobre el narcotráfico, incluidas tus crónicas. ¿No crees que hay algo amoral también en lo que estamos haciendo, los que estamos haciendo cultura, que no estamos dando un polo distinto, no estamos dando un relato de salvación? Yo creo que depende de cada quien, ¿no? Sería terrible hacer un mandato así de lo que deberían hacer los escritores en todo el país. Para un escritor extraordinario como Elmer Mendoza, que vive en Culiacán, que es la meca, digamos, Sinaloa del problema desde hace muchísimos años y que ha vivido día a día con la violencia, es muy fácil que sus narrativas de manera muy natural entren en contacto con temas de violencia. Sí. Yo creo que ahí él no está usufructuando de ninguna moda, al contrario, él está tratando de entender un problema y de convertirlo en algo inteligible e incluso tolerable, ¿no? Desde luego que esto se puede prestar a muchos oportunismos, ¿no? O sea, la novela sobre el narco escrita por un mexicano o una mexicana hoy en día se puede vender mucho mejor en el extranjero y entonces pues puede haber también una moda del narcotráfico que ahí habría un elemento un tanto inmoral. No, pero por ejemplo, películas como El Infierno, sin restarle ningún mérito, pero se van acumulando historias en donde todo el mundo se muere al final, ¿sabes? No hay este personaje que es el culto del pueblo que se zafa y se va a otro lugar. El que sí estudia, estoy dando los ejemplos más burdos, pero... Yo creo que es legítimo que haya narrativas totalmente desgarradas y pesimistas, ¿no? Pero en lo personal, a mí me parece importantísimo y muy, muy difícil de hacer ahora, mantener el sentido del humor, la sensualidad, la alegría en estos momentos. O sea, yo creo que ahora una de las cosas más disidentes es sentirse bien. O sea, todo conspira contra tu felicidad. Entonces, la felicidad es un acto rebelde extraordinario. Me acuerdo mucho de una tía de Jorge Ibargüengoitia que decía una frase absolutamente sensacional, que decía, la vida quiso que yo fuera desgraciada, pero no me dio la gana. Que es buenísima, porque es oponerse, digamos, a la desgracia a través de una alegría indómita, ¿no? Eso a mí me parece que es también parte del papel que puede tener hoy en día el arte. Hacer reír en estas circunstancias es mantener viva la flama de una esperanza, ¿no? Entonces,
En lo personal, a mí me gustaría que lo que yo hago tenga que ver con una crítica de la realidad que me consta y al mismo tiempo con una sublimación desmadrosa, irónica, disfrutable, ¿no? O sea, tratar de inventar algo que no es infierno dentro del infierno. Así es, así es, así es. Bueno, hablando de algo que no es infierno dentro del infierno, juntamos a 35 escritores, nos pusimos a escribir cuentos para niños y los mandamos a los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública. Está Volpi, está Taibo, estás tú, estoy yo, está Elsa Cross, está Beatriz Espejo, está Elena Poniatowska, está Guadalupe Loesa, Rosa Beltrán, se me van a olvidar, obviamente, casi todos. No se me olvidan, sino no me voy a pasar enumerándolos. Cuéntanos, tú tienes un cuento fantástico. A ver, el hámster del presidente. Bueno, yo escribí un cuento para niños muy pequeños. A mí creo que está calificado para niños de cuarto de primaria. Está en el libro de lectura Sí. de los niños de cuarto de primaria. Cosa que a mí me gusta mucho, porque Sí. más o menos está dirigido a esos niños. Y a mí me interesaba escribir un cuento poco como de educación ciudadana, pero en donde los niños se identificaran un poco con la política a partir de las mascotas. A los niños les interesan mucho las mascotas. Y entonces la trama ocurre en un país donde los políticos son muy aburridos y dicen cosas retóricas y todo, hasta que un político empieza a aparecer con un hámster. Y el hámster lo mantiene despierto y el hámster de pronto le alborota el pelo y se vuelve más simpático. Y entonces este hámster hiperactivo le va dando una vida distinta al candidato que gana la contienda. Y a partir de ese momento todos los políticos empiezan a disputar no solamente por lo que ellos son, sino a proponer mascotas, ¿no? Con esto también, digamos, son políticos que, a diferencia de muchos que conocemos en México, saben trabajar en equipo. O sea, ellos trabajan con su mascota y quieren que se elija su mascota y saben y entienden que la mascota es a veces más importante que ellos mismos. Entonces, y si además si protegen y quieren a la mascota y se llevan bien con ella, ya están prefigurando la manera como van a tratar a los ciudadanos. Entonces alguien dice, oye, ese trata a su hámster de una manera tan bien que yo quiero que sea mi presidente, ¿no? Si trata bien a su hámster, me va a tratar bien a mí. Bueno, la idea surgió de una conversación sobre cómo aprenden los niños en México a leer. ¿No? Yo aprendí y supongo que tú también en estos libros de texto gratuito donde aprendíamos con Rubén Darío. Entonces yo estaba segura que la literatura era algo muy difícil y que era en otro idioma. Sí sonaba como español, pero La princesa de las encantadas sortijas me sonaba como un español en chino, una mezcla de algo que entendía y no entendía, las leía con diccionarios y la idea era introducir de golpe 35 nuevos cuentos para que lleguen a manos de los niños en las primarias de escritores contemporáneos mexicanos y que hablan de nuestra realidad, no de nuestra realidad, pero desde nuestro idioma, con una sensibilidad de nuestra época. Sí, a mí me pasó lo mismo exactamente. Yo el primer libro que leí fue un poco bueno, no fue un poco, fue totalmente por obligación, porque hay un momento en la escuela, sobre todo en la antigua pedagogía lo hubo, en que los maestros deciden que los alumnos ya están en edad de merecer un clásico, ¿no? Y les tienen que dar un libro absolutamente consagrado por la tradición. Sí, claro. Entonces, a mí me tocó El leer, Quijote. bueno, a mí El Cantar del Mío Cid, que además puede no era ser. una adaptación para niños, Sabina, sino que era así de los ojos tan fuertemente llorando, así comienza. Entonces, lo mismo que tú decías, era algo que parecía español, pero ya muy vagamente. Claro. Yo me estrellé con ese libro y no pude entender que era maravilloso, a pesar de que en aquella época yo tenía un héroe que era el Cid campeador por la película de Charlton Heston y Sofía Loren. Incluso mi abuela, que era una gran costurera, me había hecho un traje del Cid. En esa época estaba de moda que los niños salíamos a la calle disfrazados de vaqueros, de indios, de Batman, de Robin. Yo salí disfrazado del Cid y No. nadie entendió nada. Nadie entendió, claro. Tenía una cota de malla que mi abuela, que era de Yucatán, me la hizo con un mosquitero. Sí. Bueno, se nos acaba el tiempo. El relato del futuro. Yo no sé si te pasa a ti, Juan, pero yo siento que nosotros no es que nos falte el relato de nuestro pasado, creo que nos sobra, que lo que nos está haciendo falta es un relato del futuro, un relato de lo que podemos ser y que no nos ponemos de acuerdo en que podemos ser eso y nos pasamos en rencillas sobre todo, ¿no? Sí.
Bueno, el relato del futuro es la construcción de la esperanza, ¿no? Es decir, autorizarnos a nosotros mismos a soñar. Por momentos parecería que las ilusiones han quedado proscritas y que las expectativas no tienen sentido, ¿no? Yo creo que con la alternancia democrática que se dio en el año 2000, se despertaron muchísimas ilusiones, ¿no? Y había como la posibilidad de que todo iba a cambiar y pensamos que al día siguiente los frijoles iban a ser más sabrosos y las tortillas más baratas y la selección nacional al fin iba a ganar por goleada. Oye, ¿no? pero durante un rato fue así, ¿no? Pues durante un rato nos duró el gusto, ¿no? Pero la realidad se impuso a nuestras desmesuradas ilusiones y es muy difícil generar expectativas cuando se gobierna y sobre todo cuando se gobierna como lo hizo el PAN. Y durante 12 años más bien hubo una demolición, una deconstrucción de las expectativas. Bueno, y lo de fútbol sí se cumplió, discúlpame. Esto es uno de los grandes logros del panismo. Ganamos medalla de oro de fútbol, Sabina, oye. pero por favor, de no se lo plata, atribuyas ¿no? al panismo. Ocurrió durante el sexenio. ¿De qué fue, perdón? Mira el tamaño de mi ignorancia. Fue medalla de oro en la Olimpiada de Londres. Fíjate, para que México, veas el tamaño de mi ignorancia respecto al fútbol. Fue la final soñada porque fue contra Brasil. Ahí está. Y en un partido ¿No extraordinario que sentiste México que todo ganó había 2-1. valido la pena? No, bueno, ahí sentí que mi vida tenía un sentido muy especial, desde luego que sí, ¿no? Ajá. Pero al día siguiente el país seguía existiendo tal y como estaba, ¿no? Sí, yo creo que el fútbol no mejora la realidad, lo que tenemos que hacer es mejorar la realidad, tenemos que cambiarla de alguna manera. El fútbol no mejora la realidad, lo que tenemos que hacer es mejorar la realidad, tenemos que cambiarla de alguna manera. ¿Cómo? Mira, hay un aforismo que me gusta mucho de Alejandro Jodorowsky, el psicomago, que dice: no podemos cambiar el mundo, podemos empezar a cambiarlo. Es decir, lo que podemos hacer es un pequeño giro, un pequeño cambio, cada uno de nosotros, para construir esa esperanza, ¿no? Los que escribimos tratando de mantener viva la flama del gusto por la lectura, por reinventar el mundo, y cada quien haciendo lo suyo, ¿no? Yo creo en eso confío, ¿no? En que el mundo no lo vamos a cambiar de sopetón con una receta mágica, pero que todos nosotros dentro de unos pocos minutos podemos empezar a cambiar algo. Lo que las piedras que hablan, siempre, discúlpame, te vas a molestar conmigo, pero siempre le digo lo que callan las piedras. Lo que callan las piedras, pues, es más lo que callan, Sabina. Es un título, el tuyo es un título muy, muy certero, porque hasta ahora ha sido mucho más lo que han callado que lo que han dicho. Apenas empezamos a interpretar el pasado y hablábamos hace un ratito del futuro, pero una de las cosas más interesantes del pasado es que no está quieto. El pasado es una zona abierta, reinterpretable y que se conoce de distintos modos. Para situarnos, estamos hablando del programa que estás conduciendo en el Canal 22, sí, que es que visitaron 28 sitios arqueológicos. Y ¿qué días son? Es los martes a las 9 de la noche por Canal 22. ¿Y cómo surge el proyecto? Mira, Jordi Arenas, que es el productor de la serie, había leído cosas mías que tenían que ver con la arqueología. Yo nunca he escrito nada ubicado entre los mayas, pero tengo un libro sobre Yucatán donde hablo del tema. Cierto. He hecho reportajes sobre el ¿cómo juego se llama? de pelota. Palmeras. Palmeras de la brisa rápida. Exacto. Hice un reportaje sobre el juego de pelota que se llama El Patio del Mundo y he escrito cuentos ubicados en zonas arqueológicas. En fin, es algo que está presente como en tantos escritores mexicanos, porque afortunadamente ha habido un diálogo muy rico entre la literatura mexicana y el mundo prehispánico. Paz, Fuentes, sí, Pellicer, Efraín Huerta, en fin, es algo que está muy cerca de nosotros. Y la idea de él era que los arqueólogos ayudaran a interpretar cómo se está trabajando para reorganizar, ¿no?, el alfabeto de las piedras. Hoy en día ha habido muchísimos descubrimientos y se empiezan a conocer cosas. Por ejemplo, el Templo de las Inscripciones de Palenque ha sido descifrado por primera vez. Es un libro en piedra. Es una de las principales narrativas del mundo maya. ¿Y qué dice que no sabíamos? Bueno, muchas cosas. Una importantísima. Esto lo hizo Guillermo Bernales, su tesis de doctorado. Todavía no está publicado como libro, pero saldrá muy pronto. O sea, disculpa, para situarnos, ¿cuándo sucede esto? ¿Hace pocos años que sí, lo...? A ver, la lengua maya se ha ido descifrando en los últimos 20 años, ya más o menos se puede leer prácticamente todo, y ahora los epigrafistas están en un análisis sutil del discurso, o sea, están analizando metáforas, valores entendidos, dobles sentidos,
posibles destellos de humor, ironías, mentiras, es decir, lo que es la Entonces, literatura. no sabíamos qué decía en Palenque. Bueno, y ahora entonces, ya lo el sabemos. Templo de las Inscripciones fue escrito por Pakal II y por Jinich Kambalam, su hijo, a lo largo de 60 años, si creemos las propias inscripciones, que pueden también tener números y estadísticas legendarios. Por ejemplo, se supone que Pakal II vivió más de 80 años, algo muy improbable para la época. No hay análisis de antropología física que avalen esto, y probablemente él se asignó una edad, como decir hoy en día, una edad de superhéroe, vivió 300 años. Claro, o el mundo se hizo en 7 días. Exactamente, ¿no? 6, perdón. Es un número legendario. Pero es muy interesante porque es una saga histórica de cómo se fundó la ciudad, las familias, las dinastías, etcétera. Pero hay algo que a mí me parece absolutamente singular y único, y que quizá no se repite en ningún otro discurso público en toda la historia de México, que es una autocrítica del poder. Palenque tuvo pugnas muy fuertes con Toniná, con Yaxchilán, y en un momento dado perdió batallas, y ellos cometieron errores. Entonces están plasmados en piedra los errores de los mayas, y ellos establecen su grandeza no a partir de que son el pueblo elegido, el pueblo que no se equivoca, sino el pueblo que supo aprender de sus errores, el pueblo que se equivocó. Y su fuerza viene de esa debilidad que alguna vez tuvo. Es una concepción absolutamente moderna de la historia, y que pasa por la autocrítica, ajena a todo caudillismo y a todo destino manifiesto. Y esto es tiempo está antes en de los piedra. aztecas. Esto no es después de la 680. derrota. No, esto es antes de los aztecas. Claro, es decir, 680. no es después de la derrota que viene esta identidad. No es después de la derrota, para nada. Qué interesante. Bueno, ahí también es muy interesante la interpretación, por ejemplo, purépecha, porque los purépechas se derrotan a sí mismos por su propia profecía. O sea, en la conquista divina de Michoacán escribe Jean-Marie Leclésio que había un sueño que tenían los purépechas, pero ese sueño incluía el final de su historia, y el final iba a venir cuando personas ajenas a ese sueño irrumpieran en él y vencieran no a ellos, sino a sus más poderosos enemigos. Fue lo que pasó. Llegan los españoles, acaban con los enemigos de los purépechas, que son los mexicas, y entonces los purépechas se sienten inválidos como pueblos. Ellos ya no tienen, inviables totalmente, ellos ya no tienen la posibilidad de existir, porque su guión histórico se ha acabado, ¿no? Entonces ellos se derrotan a sí mismos por su propia fe. O sea, por eso habla Leclésio de la conquista divina. Antes de ser conquistados por los españoles, antes de que llegaran los primeros emisarios, ellos ya se habían entregado espiritualmente. ¿Qué tal? Son 13 horas. Son 13 horas, son 13 programas que hemos hecho. Es apenas un pedacito del mosaico prehispánico, y es también un acto de admiración hacia los arqueólogos que han estado trabajando para que el pasado siga vivo. Y en ese sentido, digamos, el pasado también es una forma del futuro, ¿no? Tenemos mucho pasado por delante, ¿no? Con yo me podría pasar, y estoy segura que los que nos están escuchando, horas y horas oyéndote relatar. Te vuelvo a invitar que vengas pronto y sigamos. La vida. Y si ya está permitida la marihuana, fumamos un poco. Y fumamos acá. Claro. Muchas gracias. A ti.